Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a hacer que se les acelere el corazón, literalmente. Hoy vamos a hablar de Can Yaman en Milán. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar las noches de ensueño que vivió en Milán y el toque de coqueteo que literalmente incendió Italia. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles jugosos, fotos espectaculares y por supuesto, todo el chismecito que nos encanta. Prepárense para el mar de likes. Así que si eres fan de Can Yaman, si te gustan las historias de amor y aventura, y si te encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, has llegado al lugar correcto. No se pierdan ni un segundo de este vídeo porque va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, darle un buen like a este vídeo para que YouTube sepa que les gusta el contenido. Empecemos. Bueno, para ponernos en contexto, tenemos que remontarnos a hace unos meses, cuando Can Yaman, después de haber protagonizado varias series turcas que conquistaron el mundo, incluyendo por supuesto Erkencikus Pájaro Soñador, y Dolunay Luna Llena, decidió cambiar de aires y aventurarse en nuevos proyectos. Y adivinen dónde decidió instalarse. Exacto. En la vibrante y romántica ciudad de Milán, Italia. ¿Pero por qué Milán? Bueno, además de ser una ciudad con mucho glamour, moda, cultura y por supuesto, una gastronomía para chuparse los dedos, Italia le ofrecía a Can la oportunidad de expandir su carrera. Y es que no solo tenía la intención de perfeccionar el idioma, sino que también tenía varios proyectos importantes en puerta, incluyendo una serie de televisión y varias campañas publicitarias que prometían catapultarlo aún más alto. Así que empacó sus maletas, su encanto y por supuesto su sonrisa deslumbrante y se instaló en la capital de la moda italiana. Y créanme, desde el primer momento su llegada causó sensación. La prensa local, los paparazzi y por supuesto sus fans, lo recibieron con los brazos abiertos. ¿Y cómo no hacerlo? Con ese porte, esa mirada y ese carisma, era imposible resistirse. Las redes sociales se encendieron, inundadas de fotos y vídeos de su llegada, de sus primeros paseos por las calles milanesas, de sus primeras entrevistas. La emoción era palpable y Can Yaman, con su naturalidad y su cercanía, supo corresponder al cariño de sus fans italianos desde el primer momento. Pero, ¿qué hizo Can Yaman en Milán, además de enamorar a todo el mundo? Pues aquí es donde entran en juego esas noches de ensueño que mencionamos en el título. Resulta que durante su estancia en Milán, Can no solo se dedicó a trabajar, sino también a disfrutar de la vida nocturna italiana. Y por lo que podemos ver en las fotos y vídeos que circularon, se lo pasó en grande. Fue un torbellino de eventos, de fiestas, de cenas elegantes y de momentos inolvidables. Lo vimos asistir a eventos exclusivos, cenas elegantes, fiestas privadas, y siempre rodeado de gente guapa y famosa. Desde diseñadores de moda hasta modelos internacionales y, por supuesto, actrices y celebridades italianas. Can, con su estilo impecable y su actitud jovial, se convirtió en el centro de atención de todos los eventos a los que asistía. Su presencia era sinónimo de elegancia, de sofisticación, y de un cierto misterio que lo hacía aún más atractivo. Se codeaba con lo más granado de la sociedad italiana, demostrando que no solo era un actor talentoso, sino también un hombre con clase y con un gran sentido del humor. Y hablando de estilo, tenemos que hablar de sus outfits. Can Yaman en Milán era sinónimo de elegancia y sofisticación. Siempre impecable, con trajes a medida, camisas perfectas y ese toque casual que lo hace irresistible. Un verdadero gentleman. Y claro, sus fans no tardaron en imitar su estilo, convirtiéndolo en un ícono de la moda masculina en Italia. Sus looks eran analizados al detalle, comentados en las redes sociales y replicados por hombres de todas las edades. Can Yaman, con su forma de vestir, demostró que la moda es una forma de expresión, de comunicar quién eres y cómo te sientes. Su estilo, siempre impecable pero con un toque desenfadado, se convirtió en una inspiración para muchos. ¿Pero qué pasó con el toque de coqueteo que incendió Italia? Aquí viene la parte más jugosa. Resulta que durante su estancia en Milán, Can fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Los paparazzi no se cansaban de capturarlo en compañía de guapísimas modelos y actrices italianas. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar.
El morbo estaba en el aire y la prensa rosa se frotó las manos. ¿Romance a la vista? ¿Nuevo amor en el horizonte? Las redes sociales ardían con rumores y especulaciones. Y aunque Khan siempre se mantuvo discreto sobre su vida privada, las fotos y los vídeos hablaban por sí solos. Se le veía muy cercano, cómplice y, por qué no decirlo, muy coqueto con algunas de estas mujeres. El misterio era la clave. Una de las más comentadas fue la modelo italiana Diletta Leotta, una presentadora de televisión muy famosa en Italia. Los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, cenando, paseando y, en general, compartiendo momentos muy especiales. Los rumores de un posible romance se dispararon, y la prensa rosa no paraba de hablar de ellos. La pareja aparentemente se veía feliz y compenetrada. Las fotos de sus encuentros eran recurrentes en revistas y portales de noticias. ¿Y qué pasó entre ellos? Bueno, como suele suceder en estos casos, nunca hubo una confirmación oficial. Sin embargo, los rumores, las fotos y la química que irradiaban nos dejaron a todos con la intriga. Algunos aseguran que sí, que hubo algo más que una amistad, mientras que otros sostienen que solo eran buenos amigos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que durante un tiempo fueron la pareja del momento. La atención mediática que generaron fue enorme. La gente quería saberlo todo sobre su relación. ¿Era amor? ¿Era un romance pasajero? La incertidumbre alimentaba la curiosidad. Pero Diletta no fue la única. También se le relacionó con otras mujeres, siempre hermosas y exitosas. Y aunque nunca llegó a formalizar ninguna relación, lo cierto es que Khan Yaman demostró ser un hombre con mucho encanto y muy solicitado en el mundo del espectáculo italiano. ¿Y cómo no serlo? Su magnetismo, su buen humor y su atractivo físico lo convertían en un hombre irresistible. La lista de posibles conquistas se ampliaba cada día. Cada encuentro, cada foto, cada rumor, alimentaba la leyenda de Khan Yaman en Milán. La prensa rosa, ávida de noticias, no dejaba de especular. ¿Quién sería la afortunada? ¿Con quién compartiría Khan su tiempo y su afecto? El misterio, una vez más, era la clave. En general, la estancia de Khan Yaman en Milán fue un auténtico éxito. Conquistó al público italiano con su talento, su belleza y su simpatía. Se convirtió en un ícono de la moda, participó en proyectos importantes y, por supuesto, disfrutó de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Su presencia elevó la temperatura de Milán, y su paso por la ciudad dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque finalmente decidió regresar a Turquía para continuar con sus proyectos profesionales, su paso por Milán dejó una huella imborrable. Y es que Khan Yaman demostró que no solo es un actor talentoso, sino también un hombre carismático, elegante y con un don para conectar con la gente. Su adaptación a la cultura italiana fue admirable y su capacidad para conquistar al público fue incuestionable. Así que podemos decir que las noches de ensueño de Khan Yaman en Milán no solo fueron llenas de glamour y diversión, sino que también fueron un ejemplo de cómo un artista puede reinventarse, explorar nuevas culturas y dejar una huella positiva en el lugar donde vive. Su estancia en Milán fue una experiencia enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Pero profundicemos un poco más en los detalles de su estancia milanesa. ¿Qué proyectos concretos desarrolló Khan Yaman en Italia? ¿Cómo fue su experiencia con el idioma y la cultura italiana? ¿Y qué más podemos saber sobre esas misteriosas noches de ensueño? Vamos a sumergirnos en el chismecito. *** Los proyectos italianos de Khan Yaman, un nuevo horizonte profesional ***. Como mencionamos al principio, la llegada de Khan Yaman a Milán no fue solo un cambio de aires, sino también una apuesta por expandir su carrera profesional. Italia le brindaba la oportunidad de participar en proyectos internacionales y de llegar a un público más amplio. Uno de los proyectos más esperados fue la serie de televisión Sandokan. Khan Yaman fue elegido para interpretar al icónico personaje, lo que generó una gran expectación entre sus fans y el público italiano en general. La serie, basada en las novelas de Emilio Salgari, prometía ser una superproducción con un presupuesto millonario y un elenco internacional. El rodaje de Sandokan se convirtió en uno de los eventos más comentados de la estancia de Khan en Italia. Las fotos del actor caracterizado como Sandokan se hicieron virales, y la expectativa por el estreno de la serie fue creciendo día a día. Además de Sandokan, Khan Yaman participó en varias campañas publicitarias para importantes marcas italianas.
Su imagen, su atractivo y su popularidad lo convirtieron en un reclamo publicitario de primer nivel. Lo vimos protagonizar anuncios de moda, de cosméticos y de otros productos de lujo. Su rostro, siempre impecable y sonriente, inundó las vallas publicitarias y las revistas de moda. La elección de Can Yaman como imagen de estas marcas fue un claro indicio de su éxito en Italia. Su imagen se asoció a la elegancia, al buen gusto. Hoy al estilo de vida italiano. Y por supuesto su participación en estos proyectos le permitió acercarse aún más al público italiano y consolidar su posición en el mundo del espectáculo. *** El idioma y la cultura italiana, una inmersión total ***. Uno de los aspectos más destacados de la estancia de Can Yaman en Milán fue su dedicación a aprender el idioma italiano. El actor, consciente de la importancia de comunicarse fluidamente con el público y con sus compañeros de trabajo, se matriculó en clases intensivas de italiano. Su esfuerzo y su perseverancia dieron sus frutos. En poco tiempo, Can logró dominar el idioma y comunicarse con soltura. Sus entrevistas en italiano, sus interacciones con sus fans y sus intervenciones en eventos públicos demostraron su progreso y su compromiso con la cultura italiana. Además de aprender el idioma, Can se sumergió en la cultura italiana. Disfrutó de la gastronomía local, visitó museos y monumentos, y participó en las tradiciones y costumbres del país. Su curiosidad y su interés por la cultura italiana le permitieron integrarse rápidamente en la sociedad milanesa y conectar con el público de una manera más auténtica. Su adaptación a la cultura italiana fue admirable. Mostró respeto por las costumbres locales, y supo apreciar la belleza y la riqueza de la cultura italiana. Su actitud abierta y positiva le facilitó la integración y le permitió disfrutar al máximo de su estancia en Milán. *** Las noches de ensueño, secretos y misterios ***. Las noches de ensueño de Can Yaman en Milán fueron el centro de atención de la prensa rosa y de sus fans. Los rumores sobre sus encuentros, sus fiestas y sus romances alimentaron la curiosidad y la expectación. Es cierto que Can Yaman siempre ha sido discreto sobre su vida privada, pero las fotos y los vídeos que se filtraron revelaron una vida social muy activa y llena de glamour. Lo vimos asistir a eventos exclusivos, a cenas elegantes, a fiestas privadas y a otros encuentros sociales. Su presencia en estos eventos siempre generaba revuelo. Los paparazzi lo seguían a todas partes, y sus fotos eran publicadas en las revistas y portales de noticias más importantes. Su estilo, su elegancia y su magnetismo lo convertían en el centro de atención de cualquier evento. Las cenas románticas, los paseos nocturnos y los encuentros secretos alimentaron los rumores sobre sus posibles romances. Las mujeres con las que se le vinculó eran siempre hermosas, exitosas y pertenecientes al mundo del espectáculo. La intriga era constante y los fans se preguntaban, ¿quién será la afortunada? ¿Con quién compartirá Can su tiempo y su afecto? Aunque nunca hubo una confirmación oficial de ninguna de estas relaciones, lo cierto es que Can Yaman demostró ser un hombre con mucho encanto y muy solicitado en el mundo del espectáculo italiano. Su atractivo, su buen humor y su magnetismo lo convertían en un hombre irresistible. *** La moda y el estilo, un icono de la elegancia masculina ***. Can Yaman no solo conquistó a Italia con su talento y su carisma, sino también con su estilo y su elegancia. Sus outfits, siempre impecables y sofisticados, lo convirtieron en un icono de la moda masculina en Italia. Su elección de trajes a medida, camisas perfectas y accesorios de lujo era analizada al detalle por sus fans y por los expertos en moda. Su estilo, que combinaba la elegancia clásica con un toque moderno y desenfadado, se convirtió en una inspiración para muchos hombres. La prensa especializada lo elogió por su buen gusto y por su capacidad para combinar prendas y accesorios de manera impecable. Su imagen, siempre cuidada y elegante, lo convirtió en un referente de la moda masculina en Italia. Can Yaman, con su estilo, demostró que la moda es una forma de expresión, de comunicar quién eres y cómo te sientes. Su imagen, siempre impecable y con un toque personal, lo convirtió en un icono de la elegancia masculina en Italia. *** La reacción de los fans, amor y admiración ***. La llegada de Can Yaman a Milán generó una gran expectación entre sus fans italianos. Su presencia en la ciudad fue recibida con entusiasmo y con muestras de cariño y admiración. Las redes sociales se inundaron de mensajes de bienvenida, de fotos y de vídeos de sus encuentros con los fans. Las calles de Milán se convirtieron en un escenario de fervor y de entusiasmo cada vez que Can aparecía en público.
Los fans italianos, agradecidos por su visita y por su cercanía, demostraron su apoyo y su admiración en cada momento. Su cariño y su entusiasmo fueron un factor clave en el éxito de Can Yaman en Italia. La conexión entre Can Yaman y sus fans italianos fue especial. Su capacidad para conectar con la gente, su humildad y su simpatía conquistaron los corazones de sus seguidores. Su relación con sus fans fue un ejemplo de respeto, de cariño y de admiración mutua. *** El regreso a Turquía, el final de una etapa ***. Tras una exitosa estancia en Milán, Can Yaman decidió regresar a Turquía para continuar con sus proyectos profesionales. Su regreso fue anunciado con tristeza por sus fans italianos, pero también con agradecimiento y con buenos deseos. Su paso por Milán dejó una huella imborrable. Su talento, su belleza, su simpatía y su elegancia conquistaron al público italiano. Se convirtió en un icono de la moda, participó en proyectos importantes y, por supuesto, disfrutó de la vibrante vida nocturna de la ciudad. El legado de Can Yaman en Milán perdurará en el tiempo. Su paso por la ciudad fue un ejemplo de cómo un artista puede reinventarse, explorar nuevas culturas y dejar una huella positiva en el lugar donde vive. *** Conclusión. Un éxito rotundo ***. En resumen, la estancia de Can Yaman en Milán fue un auténtico éxito. Conquistó al público italiano con su talento, su belleza y su simpatía. Se convirtió en un icono de la moda, participó en proyectos importantes y, por supuesto, disfrutó de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Su paso por Milán fue una experiencia enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Su capacidad para adaptarse a la cultura italiana, su dedicación al trabajo y su carisma lo convirtieron en un ídolo para sus fans. Las noches de ensueño de Can Yaman en Milán fueron un reflejo de su éxito, de su popularidad y de su capacidad para disfrutar de la vida. Su paso por la ciudad dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia del mundo del espectáculo italiano. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben, Can Yaman es un tema que siempre da para mucho y espero haberles dado un buen resumen de su tiempo en Milán, con detalles jugosos y chismecito del bueno. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la estancia de Can Yaman en Milán? ¿A quién les gustaría ver con él? ¿Cuál es su outfit favorito? ¿Qué serie o proyecto de Can en Milán les gustó más? Me encanta leerlos. No duden en compartir sus opiniones y sus fantasías. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Es muy importante para que no se pierdan nada. El apoyo de ustedes es lo que me motiva a seguir adelante. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao. Y no olviden seguir soñando con Can Yaman. Hasta la próxima, bellezas. Mua.